algunas preguntas. Igual se sale de esto porque, bueno, todo lo que hemos oído, básicamente el punto de partida es del momento en que la persona va a la consulta, ¿no? Y entonces, la idea que yo voy a expresar es un poco anterior. O sea, me refiero a cuando en una reunión de amigos o a nivel familiar, pues sale el tema de fumar y entonces a mí me ha ocurrido alguna vez que alguien te dice lo que se ha dicho aquí, que yo me encanta fumar, ¿por qué quiero fumar? Y entonces hay gente a lo mejor en ese mismo entorno que tú quieres que no se deje esa mala influencia. Mi pregunta es, nosotros como psicólogos, ¿cómo podemos hacer valer en ese entorno la dificultad o sea, los problemas que tiene fumar? Bueno, vale. no sé si, o sea, quiero decir que a mí me ha ocurrido eso, pues que en una reunión pues, resulta que ha habido alguien que dice, pues, es que la vida sin fumar no merece la pena, entonces ¿para qué quiero yo esforzarme y todo eso? ¿Tenemos alguna técnica o algo que nos pueda ayudar para sensibilizarlos y para que vayan a la consulta? Te cuento mi experiencia, en ese sentido, mi opinión. Cuando pensé en este tema, mi labor en ese tipo de reuniones o ante ese tipo de conversaciones era de proselitismo, es decir, no, fumar es malísimo, 56.000 personas al año en España, hasta que me di cuenta que eso era un error y que te encuentras de frente con una actitud, pues lo que decía de ella, es decir, tú adoptas el rol de decir esto es malísimo porque no puedes tienes que dejar de fumar porque este cáncer, este ACV, lo que sea. Y normalmente te encuentras en una discusión debatiendo, tú defendiendo esa postura y el otro lado pues tras mitos o lo que sea. Entonces he pasado, y de hecho en intervención es lo que se suele hacer. Tú nunca te centras en lo negativo, te centras en lo positivo y claramente el argumento en ese sentido es muy sencillo, es decir, dejar de fumar claramente compensa. Si es cierto que hay una sintomatología de abstinencia que está ahí, cursa como está descrito en la bibliografía, hay ayudas y la gente deja de fumar y la gente que deja de fumar y lleva un tiempo sin fumar reconoce que claramente hay vida más allá del tabaco, que aún así ha sido un amigo muy fiel, pero bueno, esto es lo que decía en la diapo del duelo, es decir, eso es normalizarlo, mucho más no puedes hacer. Claro, ante una persona que no tiene intención de dejar de fumar, por el motivo que sea, va a ser difícil convencerlo en esa conversación, y menos si se siente la minoría y quiere defender su postura de que fumar al aire libre es una persona mayor de edad y ha decidido que quiere fumar. Entonces mi experiencia en ese sentido es esa, que al principio cometía el error quizá de hacer esa labor de educación, aunque no me la pidieran, educación sanitaria, quiero decir, que fumar es malísimo y tal, y luego claro, uno va cogiendo experiencia y te das cuenta de que no, céntrate en lo positivo y que hay mucha vida en esa parte positiva, que la gente puede dejar de fumar, con ayuda de forma más sencilla o menos complicada y que pueden hacerlo. No sé si Javier quiere añadir algo. Tal como lo has planteado, hay cosas que yo creo que es como un arte. Entonces, hay dos cosas. Uno es cuando alguien formula una cosa de estas, es decir, bueno, entonces, tú, ¿qué puedes hacer por esa persona? O sea, en el sentido. Y dos, cuando un comentario de estos puede lesionar o confundir a una tercera persona que tú tienes aprecio. Que es lo mismo, pasa un poco como cuando estás en consulta, que tú tienes un paciente que es individual y te suelta una machada, entonces a veces lo mejor que puedes hacer es pasar por libre o darle que sí, perfecto y tal, ¿no? O sea, que en ese sentido no tiene mucho sentido. Claro, si estás en un grupo, que esto no puedo dejarlo pasar, que es la primera cosa. Entonces, digamos que esto de la vida sin fumar no merece la pena es de Jean-Paul Sartre. O sea, que dices que esto lo dijo un tío que es buenísimo. Jean-Paul Sartre yo creo que pensaba que la vida no tenía sentido fumarse o no fumar. Bueno, vamos a ver. No, aquí yo la cuestión es, cuando alguien formula, ya quitando el ejemplo, el tema de esto, si alguien formula esto, yo creo que los hechos es que una persona que fuma tiene un problema y tiene un problema serio. Luego, es un problema suyo y tampoco tú vas a solucionar los problemas del vecino y mira, entonces vamos a ver, yo que, o quizás porque tenga más datos, pretendo ayudar a esta persona,
y no estoy en una posición de experto terapeuta, sino estamos en una relación igual, ¿cómo puedo ayudarle mejor? Y ahí es donde yo creo que es un arte, porque a veces la mejor manera es pasar olímpicamente y hacer como que no has oído, o sea, creo yo. O sea, es decir, otras veces dices, pues sí, efectivamente, la vida es que no merece la pena, o sea, para 4 días, o sea, y además ya estamos en los de resaca, o sea, es decir, pues, no sé, tú puedes, o sea, es que a veces lo que mueve, nunca sabes exactamente, si vamos a ver, a medio y largo plazo, esta persona que le va a ayudar, pues muchas veces no sabes, o sea, que decir, hombre, igual a veces dice, pues eso, o sea, que siempre, o sea, es que yo creo que es muy alto, porque dices, mira, yo también si no tuviera una idea pensaría lo mismo que tú, ¿no? Pero bueno, no sé. Entonces, tú puedes decir 1000 cosas que nunca sabes exactamente, vamos, depende un poco cómo poder, o sea, llevar la contraria no suele ser el mejor sistema, ¿no? O sea, que, pero bueno, es decir, por eso yo decía que es un poco arte, porque, claro, otra cuestión es cuando ya estás en una consulta, que tú se supone que eres el profesional de referencia, también es un arte, ¿eh? Por decir, como el tema de mover y todo esto, pero bueno, ya está. Yo quería preguntarte, a ver, en primaria nos encontramos, y ahora cada vez más, muchísimas veces con pacientes con antecedentes depresivos, con sintomatología. Evidentemente yo tengo claro que si no está estable en su cuadro hay que tratar primero su cuadro y luego afrontar el tema del tabaco. Cuando en ese momento está estable, pero es un paciente con historia previa, siempre debería utilizar el bupropion para aprovechar el doble efecto. ¿Cómo sería? No hay evidencia. O sea, en ese sentido la respuesta es, no hay, es como muy intuitivo y dices, hombre, matamos 2 pájaros de un tiro, ¿no? O sea, quizás no sea el mejor ejemplo para los médicos, pero sí, o sea, que no hay evidencia que sea mejor el bupropion. O sea, que en ese sentido puedes utilizar cualquiera de las cosas. Luego lo que sí que te ocurre es que cuando ves, o sea, ¿qué decir es? Cuando ves que hay muchas veces gente en primaria y empiezas a hurgar, dices, aquí hay muchos problemas. O sea, es decir, gente, vale, dices, ves que de los que piden ayuda para dejar de fumar, hay muchos que tienen antecedentes de historia depresiva o que han tomado antidepresivos, etc. Pero hay otros que nunca le han dicho nada, pero dices, o sea, tienes una sensación que dices, bueno, esto, pues bien, tampoco vas a solucionar la vida a corto plazo. O sea, pero bueno, en teoría el bupropion no es el que esté más indicado. Y luego, vamos a ver, las personas que han tomado o tienen antecedentes de esto, en general responden bastante bien, ¿eh? Es lo que decía Sergio, y eso es una de las cosas que yo animaría a primaria. Yo, el estudio de Luis Gutiérrez Valdez, y que algunos conocéis, estos están en primaria, llevan grupos desde hace varios años, han tratado a más de 200, 230, 240 pacientes, 97 tienen antecedentes de depresión o ansiedad, han tomado medicación para ella. Entonces, los resultados que ellos tienen son, al cabo de un año, además es muy llamativo porque mujeres tienen 40 las que no tienen, 40% de abstinencia las que no tienen historia y 30 las que tienen historia. 30% de abstinencia las que tienen historia. Varones que tienen menos porcentaje con patologías, bueno, con historia de patología psiquiátrica. Los que no fuman tienen 30 y los que no fuman. Los que no tienen patología psiquiátrica 30 y los psiquiátricos 20. ¿No? O sea, en ese sentido, ellos en primaria, tal, de unas sesiones de 5 grupos, tienen 40-30 en mujeres y 30-20 en varones. Entonces, las mujeres con antecedentes de patología psiquiátrica, que es que en el fondo a ellos lo miden, que hayan tomado medicación o que la estén tomando, tienen los mismos resultados que los varones con una patología psiquiátrica. Eso también debe ser varón, porque igual es una patología psiquiátrica, pero no voy a profundizar en ese tema, ¿no? En ese sentido, sí que, o sea, obtienes unos resultados, o ellos obtienen unos resultados muy aceptables. O sea, que yo... A ver, a mí no, evidentemente se consiguen abstinencias y no es eso lo que me preocupa, no dejo de tratarlo. No. La cuestión era cuál sería el fármaco más indicado. Y eso que me acabas de contestar me contradice la indicación del bupropion como antidepresivo, entonces. La dosis indicada. Antidepresivos, sí, vamos a ver, la evidencia no muestra que ni uno ni otro. Sería lo lógico utilizarlo en el proceso de dejar de fumar para aprovechar los efectos. A ver, el bupropion como antidepresivo es una mierda. Joder, de hecho aquí ha estado indicado primero para deshabituación tabáquica y luego como antidepresivo. Es cierto que es un antidepresivo y ahora está comercializado como tal, pero antes de usar el bupropion como antidepresivo usarías un SRS, ¿no? Yo sí. Entonces, cuidado con los pacientes con antecedentes de depresión porque muchos de ellos están estables tomando ISRS de forma crónica.
Y entonces ahí ya podemos valorar si usamos el bupropión o no. Es decir, que hay condicionantes mucho más importantes que el hecho de que sean depresivos para que tú uses el bupropión u otro fármaco, ¿no? El bupropión a dosis de 150 quizás sea el tratamiento más barato que hoy en día puedas utilizar, y ese es un condicionante mucho más potente que los antecedentes de depresión del paciente, ¿no? Por ello yo muchas veces me veo llevado a usar el bupropión junto a ISRS, ¿no? Pero a dosis bajas. Entonces, la respuesta es que en un paciente con antecedentes de depresión, esté o no esté tomando tratamiento, siempre que esté estable, tú puedes usar cualquiera de los fármacos de primera línea y no es el condicionante de la depresión el que te lleva a elegir un nuevo, en absoluto. Pero fundamentalmente por lo que tú opinas del bupropión, que yo me lo callé, pero era a ver si me lo decíais también. O sea, porque no te va a resolver el otro problema. Claro, es que el otro problema, si está estable, está resuelto. Entonces tú estás tratando el tema de la deshabitación tabáquica. Muchas gracias. Muy bien.